Vamos a ir a nivel 5, lección 5. ¿Sí estoy bien? Sí. Nivel 5, lección 5. Recuerden, esto es de guerra espiritual y nos ha hecho mucho bien aprender acerca de esta batalla, esta lucha. Tenemos que estar peleando por nuestros hijos, por nuestros esposos, esposas, por nuestros negocios, porque el enemigo quiere destruir nuestras familias. Voy a estar haciendo un repaso general porque hay temas, hay citas que se van a estar repitiendo constantemente porque son parte de la guerra espiritual. Amén. Hay espíritus que actúan con violencia y nosotros a veces los queremos tratar tiernamente. No te metas con el diablo. O no, yo no hablo del diablo. Y le tenemos temor al diablo cuando en realidad a quien debemos temer es a Dios. Amén. Dice, trátelo como debe tratarlo, confrontando las situaciones, poniéndose firme. David, de quien leíamos ahora, el Salmo 89, dijo de la siguiente manera, dijo a Salomón, sé hombre. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4. Sí, Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Si alguien me ayuda a leerlo. ¿Primera de Reyes qué? Capítulo 2, del verso 1 al 4. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces estábamos hablando al principio de esta prédica que aunque esto fue escrito al rey David, nosotros venimos a tomar ese lugar cuando el Señor habla del pueblo de Dios como reyes y sacerdotes. No específicamente nada más David. Cuando Dios habla en el libro de Hebreos que nosotros nos convertimos en reyes y sacerdotes para nuestro Dios, está hablando de que nos está depositando la confianza de reinar en el reino espiritual. Amén. 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 Dice, en los últimos momentos de su vida el rey David le recomendó a Salomón su hijo, estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Fíjate nada más que importante. Ánimo, pórtate como un hombre. A él está hablando de los varones. Y portarse como un hombre en el camino de Dios no es que te la pases diciendo groserías o pegándole a la gente o echándole bronca a los de allá afuera. Dice el verso 3, cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Entonces en el reino espiritual portarse como un hombre no es tener muchas mujeres. En el camino de Dios portarse como un hombre no es andarle echando bronca a los vecinos. En el camino de Dios portarse como un hombre es cumplir con los mandamientos del Señor Jesucristo. Dice del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. No solamente hay que cumplir los mandamientos, sino no apartarnos de sus caminos. Pero ¿cuáles son sus caminos? La palabra de Dios son sus caminos. La palabra de Dios son los caminos que el Señor nos está mostrando. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando nos dice no te apartes de sus caminos, te está diciendo no te apartes de Cristo. No te apartes de la verdad. No te apartes de la vida. Puedes apartarte de cualquier otra cosa, amado.
pero menos de Dios. Puedes cambiar de residencia, puedes cambiar de casa, puedes cambiar de escuela, puedes cambiar de bienes, ¿verdad? Pero no puedes cambiar de Dios, porque Dios solamente hay uno, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjate lo que para el Señor significa la hombría. Dice, sé hombre, pórtate como todo un hombre, cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos, sigue sus sendas y cumple sus leyes y preceptos, tal como están escritos en la ley de Moisés. Y nos está hablando de la ley mosaica. La ley de Moisés, para los que no conocen bien la palabra de Dios, es precisamente los primeros libros del Pentateuco. Penta, 5, Teuco, ley. La ley, o los 5 libros más bien dicho. Para los judíos, esos son la base fundamental de su doctrina, pero no solo para los judíos, también para nosotros. Yo les he dicho que gracias a Dios tenemos el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento, y estos no se contradicen entre sí. Por el contrario, Jesús citó muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo apenas se estaba escribiendo cuando Él vino a la tierra. El Nuevo apenas se estaba predicando cuando Él vino a la tierra. El Nuevo apenas se estaba conociendo. Y Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Él no vino a anular el Antiguo Testamento, Él vino a transformar los conceptos que se tenían de la palabra de Dios. Yo les he dicho que es como la ley de los hombres, el Código Civil. El Código Civil se va reformando, ¿sí o no? Amén. Se van cambiando las normas, las leyes. ¿Para qué? Para irlas mejorando. Se van transformando las leyes con respecto a las nuevas costumbres, a las nuevas necesidades. Y lo que hizo Jesús no es abrogar la ley, sino transformar la ley. Dice, así prosperarás en todo lo que hagas. Entonces, sin tanto ahondar en el tema de la prosperidad, ¿quién quiere ser próspero? Levanta su mano. Gloria a Dios. ¿Quién quiere ser pobre? Levanta su mano. Bueno, te estoy enseñando un principio básico. No te apartes de los caminos del Señor. No te apartes del Señor. Amén. Pon por obra sus mandamientos, sus leyes. Es que yo no sé por qué me va tan mal. Es que yo no sé por qué no puedo pagar mis deudas. Mira, amado, ayer me hablaron de una de las dependencias donde debo dinero. Hoy fui en la mañana y les dije, yo no les debo dinero. Me dijeron, me están mandando estos mensajes, les enseñé mi celular. Se metieron a su computadora y me dicen, no señor, no le haga caso a esos mensajes. No soy rico, pero no estoy pobre. Dios me ha dado para suplir todas las necesidades de mi familia. ¿Por qué? Porque estoy en el camino de la verdad, porque no me he apartado de Él, ni de sus mandamientos, ni de sus estatutos, ni de sus preceptos. No le haga caso, anote el nombre de la persona que le está llamando para decirle que debe y por favor repórtelo con nosotros. Y sí lo voy a hacer. Me ha costado mucho. Llevaba yo el dinero para pagar. Porque si algo he aprendido en el camino de Dios es a pagar. Tengo un buen historial crediticio y yo quiero que tú tengas un buen historial. No solamente en las dependencias financieras. Quiero que tengas un buen historial delante del Señor Jesucristo, ¿sí? Gloria a Dios. Que el Señor revise los libros y diga, a ver, vamos a ver cómo está Ricardito, cómo se está portando, cuánto me debe o cuánto no me debe.
Dice, han subido tus oraciones delante de mí y Dios ha tenido memoria de tus limosnas, dice la Biblia. Él ha recordado, Ricardo es fiel con sus diezmos. ¿Verdad? Ese es un principio de prosperidad, hermano. Ricardo se está aplicando y está respetando a Nani. Entonces, esa es una verdad. Hablábamos el miércoles que no creemos las mentiras del diablo. La enfermedad es una mentira del diablo que yo no creo, porque yo estoy caminando en la verdad. Entonces no puedo creerle sus mentiras al diablo. Apenas me quiso llegar otra vez el dolor de las rodillas. Antes andaba arrastrando los pies todo el tiempo. Y le dije al Señor, no voy a tomar nada. Esa es una mentira del diablo. Me está probando el diablo, me está tentando. ¿Sabes para qué? Para ver si es cierto que creo lo que predico. Me empezó a doler la rodilla y le dije, no te creo, diablo mentiroso. Esa es una mentira que no creo yo. Yo soy hijo de la verdad y creo en el Dios de la verdad. Creo en la verdad porque Jesús es la verdad. Y ya estoy otra vez bien. No tomé ni una pastilla. Pero es que tienes que creer. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe no viene nada más por sí sola. Ok, tengo fe, pero ¿en fe en qué? Si no conoces la escritura, entonces ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En un idolito? ¿En un muñequito? ¿En una cruz? No, yo tengo fe en el que murió en esa cruz, no en la cruz. Esto no es un amuleto para mí. Esto solamente me recuerda que ahí el Señor llevó mis pecados, que ahí el Señor llevó mis enfermedades, que ahí el Señor llevó las maldiciones que el diablo había decretado para mi vida y para mi familia. Esto no es un amuleto para mí. Esto es un recordatorio que fue ahí donde Jesús entregó su vida para vencer a la muerte y darme vida eterna a mí. Amén. Amén. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Jamás faltará un lugar para tus hijos en el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir. Amén. Gloria a Dios. Esto es palabra, escritura. Esto debemos escudriñarlo. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan 5:39. Les he dicho varias veces, si a ti te dan una herencia y tú no agarras ese testamento y lo abres y lo conoces, puede estar esa herencia ahí guardada. Juan 5:39. Por mucho tiempo puede estar guardada esa herencia y tú jamás cobrarla. ¿Por qué? Porque nunca la escudriñaste. Repite conmigo: escudriñar. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Buscar. Investigar. Buscar. Revisar. Esto es el Nuevo y el Viejo Testamento. Tienes dos testamentos de parte del Padre. Dice que sin la muerte del testador no hay testamento. Él murió. En ese momento este testamento se hizo real para ti. Después resucitó, sí. ¿Para qué? Para Él poder cumplirte personalmente todo lo que Él te testó. Todo lo que Él te heredó. Entonces, ¿cómo vas a saber todas las promesas que Dios dio para tu vida si no revisas el testamento? A ver, si mueres ahora, fíjate bien, tu padre, tu madre,
Si muere tu padre o tu madre y te dejan una herencia, ¿tú agarras el testamento y vas y lo avientas en un cajón? No. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Verlo y luego ir a cobrarlo. ¿Sí o no? Primero lo leo, veo qué es lo que me dejaron y después ¿qué voy y hago? A reclamarlo. Pues eso es lo que Dios te está enseñando hoy, hermano. Si tú no tomas el testamento, lo abres y lo reclamas, nunca vas a poder gozar de los beneficios que te deja el Señor Jesucristo a través de su muerte. Dice capítulo 5, verso 39 del Evangelio de Juan. ¿Quién me lo lee fuerte? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña, investiga en las Escrituras, porque ellas son, en ellas encontrarás la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? No morir nunca. No morir jamás. Si tú crees que la vida depende de 60, 70, 80 años que Dios te regale aquí, estás equivocado. Estamos como pasajeros en esta tierra. Es como cuando vas de vacaciones a un lugar. Estás ahí, vives ahí unos días, pero no vas a estar ahí siempre. Después regresarás a donde perteneces. Te voy a decir algo. Cuando tú vienes a esta tierra, vienes solamente de paso. Si tú crees y vives para 60, 70, 80 años que Dios te regale, estás bien equivocado. Tú debes de pensar en que Dios entregó su vida en la cruz para darte vida eterna. Repite conmigo, vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Si tú estás pensando en tu vejez nada más, tu mente y tus alcances son muy cortitos, hermano. Es más, te voy a decir algo. ¿Cuánta gente antes del terremoto no estaba haciendo planes para su vejez? ¿Y te digo algo? No llegó. Muchos no llegaron. Porque nadie tiene comprado el futuro. Nadie tiene comprado ni siquiera el día de mañana. ¿Cuánta gente no muere en un fuego cruzado? Amén. ¿Cuánta gente no muere en un accidente vial? ¿Cuánta gente no sale, ¡pum!, le da un paro cardíaco y hasta ahí llegó su vida? Y se pasaron soñando en el día de mañana, perdiendo el tiempo. ¿Cuánta gente no vive soñando? En lugar de pararse en la realidad, vivir el día de hoy y decir, hoy estoy aquí, hoy estoy respirando, hoy puedo cambiar mi entorno, hoy. Lo único que te pertenece aquí es el día de hoy. Tú no sabes si mañana vas a amanecer o no vas a amanecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Lo que estás haciendo ahora. Revisar el testamento y empezarlo a reclamar. ¿Con qué seguridad tienes que reclamar esto? Es ahí donde entra la fe. La fe te da credibilidad. ¿Sí o no? Amén. En esa medida que tú creas lo que el Señor dice en su palabra, en esa medida tú vas a ver milagros tras milagros en tu vida. Yo no sé qué diga el enemigo, no sé qué diga el doctor, yo no sé qué piensa el casero, pero yo no dependo de ni lo que diga el doctor, ni lo que diga el casero, ni lo que diga el enemigo. Yo dependo de lo que diga Dios. Amén. Amén. En esa medida tu vida va a empezar a dar un vuelco. En esa medida vas a empezar a ver cosas milagrosas, prodigiosas en tu vida. ¿Sí lo crees o no lo crees? Gloria a Dios. Amén. Porque si lo crees, lo vas a ver. No tienes que ver para creer, sino creer para ver.
Ahora, ¿en quién estás poniendo esa fe? No basta con tener fe. Porque desafortunadamente el enemigo sabe que el pueblo mexicano es un pueblo de mucha fe. Y entonces por eso empezó a desviar su fe hacia los ídolos. ¿Para qué? Para que no tenga fruto esa fe. Porque al diablo no le conviene que tengamos fe en las promesas de Dios. Porque él quiere vernos destruidos, quiere vernos arruinados. Él sí quiere vernos pobres. Él quiere vernos enfermos. Tienes un enemigo común. Y claro, te voy a decir una cosa. Lo que él pretende es de que tú no creas en él. Porque de esa manera sigue siendo invisible para ti. Ay, el diablo no existe, es un invento del hombre. Ajá. Pero mientras te está trayendo enfermedad, te está trayendo pobreza, te está trayendo desgracia, te está trayendo ruina, y tú sigues sin creer en él. Uno de los engaños más grandes del enemigo es: yo no existo. Yo te pregunto, ¿Jesús habló del enemigo, sí o no? Amén. Amén, amén. Te vuelvo a preguntar, ¿Jesús miente? No. Si Jesús habló del enemigo es para que sepas quién es el que va a tratar de estorbarte siempre. Es él el que está estorbando tu vida hasta el día de hoy. Es él el que te está trayendo infelicidad. Es él el que ha estorbado tus planes. Cuando has volteado y has dejado de verlo a él, y has volteado hacia arriba y has empezado a ver al Señor y sus promesas, es cuando la historia empezó a cambiar en tu vida. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. ¿Para qué? Para que cumplas los deseos que tienes, los planes que tienes. Jesús no tiene pensamientos de mal para tu vida. Todo, a lo mejor no son los que tú quieres, o no son tan agradables para ti, pero eso no quiere decir que sean malos. Los pensamientos de Dios, dice la palabra, que sus caminos no son tus caminos. Dice en Isaías 5. Ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque mis caminos y mis pensamientos son mucho más elevados que los tuyos. Entonces, cuando tú no haces lo que quieres, sino lo que Dios quiere, te vas a incomodar, te vas a sentir quizás hasta frustrado. Pero te voy a decir algo: eso es lo que te va a llevar a lograr tu felicidad. No lo que tú estás pensando, no lo que tú estás anhelando. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Amén. ¿Cuesta trabajo? Sí. Si tú quieres ser arquitecto, tú dices: no, pues yo me voy a meter a la escuela de ingeniería. ¿Vas a ser arquitecto? No, estás en el lugar equivocado. Vas a tener que entrar a la escuela de arquitectura. Aunque la de ingeniería esté más cerca, sea más barata y te den pase. ¿Sí me expliqué? Sí, amén. Así es el mundo. En el mundo tienes pase directo, es muy fácil entrar al mundo, pero no es ahí donde Dios quiere que estés. Vas a tener que hacer un esfuerzo para lograr el plan que Dios dispuso para tu vida. El mundo enseña que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros somos constructores, pero el arquitecto es Dios. Entonces yo tengo que buscar a Dios y buscar en Dios mi propósito, el plan que Él diseñó para mi vida, la esposa que Él tiene para mí, etcétera, etcétera, el ministerio que Él quiere que yo desarrolle. Por eso es necesario estar en el camino de Dios y no salirse de la verdad. Cumplir sus estatutos, sus mandamientos,
Porque en sus mandamientos está parte del proyecto y del propósito de Dios. A Dios no le beneficia que tú dejes de pecar. A quien le beneficia es a ti. Amén. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Gloria a Dios. Si yo robo ahorita algo y me agarra la policía, ¿a dónde me voy? Amén. ¿Eso le beneficia a Dios? ¿Que deje de robar le beneficia a Dios? ¿A quién le beneficia? Amén. Entonces, los mandamientos de Dios son para beneficio mío y para lograr el proyecto de vida que Dios tiene para mí. Gloria. Amén. Amén. Aleluya. Santiago 1:5. A ver, Nancy, ¿qué dice? Acércate a un cristiano. 1:5. Esto lo repetimos porque esto lo vimos en una clase pasada. Yo necesito ser sabio. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado. Exacto. Hay quien tiene mucho conocimiento, pero no se lo aplica. Entonces esa no es sabiduría, ese es conocimiento. Santiago 1, verso 5. A ver si me lo lees fuerte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, se le será dada. Ok. Si tú tienes falta de sabiduría, te voy a decir una cosa. Pídesela a Dios y Él te va a dar abundante sabiduría. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y el Señor le contestó: por cuanto no pediste que pusiera a tus enemigos debajo de tus pies, ni pediste para ti riquezas, sino sabiduría para guiar a mi pueblo, ¿qué crees? Te voy a dar la sabiduría, las riquezas y también las puertas de tus enemigos. O sea, Dios da a manos llenas. Aún lo que tú no pides te lo da Dios, porque sabe que es parte de lo que necesitas. Salomón no se fue sobre las riquezas. Salomón se fue sobre la sabiduría. Y entonces el Señor le dio sabiduría. A ver, dinero en manos de una persona que no tiene sabiduría es un peligro. Dios no le da alas a los alacranes. Necesitamos sabiduría. Porque si yo el dinero que voy a tomar, porque a veces no nos da Dios dinero, porque podemos hacer un desastre de mi vida y de la vida de mis hijos y de la vida de todos los que están a mi lado. Necesito ser sabio para que ese dinero cuando llegue yo lo sepa emplear. Mientras tú no seas sabio, no te va a llegar la riqueza. Te lo puedo decir por conocimiento de causa. Amén, amén. Al contrario, si lo tienes te lo va a quitar. Porque hay quien usa el dinero para irse con mujeres, para embriagarse, para drogarse, para irse a antros. ¿Tú crees que para eso es el dinero? Es un desperdicio de la bendición de Dios. Mientras tanto, si lo tienes, Dios te lo va a quitar. Y si no lo tienes, no te lo va a dar. Pero ¿por qué en la calle hay muchos que se drogan y van a fiestas y traen carros? Porque esos no son hijos de Dios, esos son hijos del diablo. Es más, el diablo se los da para que se acaben de destruir más rápido, porque eso es lo que quiere el diablo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Lo crees conmigo? Amén. Entonces, sí hay gente allá en el mundo que tiene riquezas, carros, bienes, y que se dedican a robar, se dedican a drogarse, se dedican a emborracharse. Sí, esa gente no es hija de Dios, esa gente es hija del diablo. Y están cumpliendo con el propósito de su padre es mentira. O sea, ¿cuál es? Destruirse.
Cuando yo estaba en el mundo y me drogaba, la gente me llegaba solita, ganaba mucho dinero. Cualquiera llegaba y me invitaba una botella o una grapa de cocaína. Y yo me la pasaba drogándome, no hacía nada. Entonces yo te puedo decir que el diablo suple las necesidades de sus hijos también. Sí. Solo que tú ya no estás en sus manos. Tú ya no eres su hijo, porque tú alzaste la mano cuando Jesús dijo: ¿quién quiere entregarme su vida? Y tú alzaste la mano y dijiste: yo quiero entregarte mi vida. Y la Biblia dice en Juan 1:12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Entonces nadie te obligó. Tú decidiste ser hijo de Dios, salirte de las manos del enemigo y ser hijo de Dios. Porque Dios no le dobla la mano a nadie, no le tuerce la mano a nadie. Entonces Dios no va a dejar que te pierdas. Vimos Kedorlaomer. En Génesis 14 estábamos viendo los reyes que venció Abraham. Vimos varios de estos nombres. Yo les recomiendo que vean la enseñanza del miércoles. Se va a subir pronto a YouTube. ¿Verdad, Nancy? Muy pronto. Porque ahí hicimos un resumen de todos los reyes que venció Abraham. Y esos reyes simbolizan demonios. Demonios con los cuales batallamos los hijos de Dios. No está tan fácil. Por eso damos las clases de guerra espiritual. Para que tú sepas contra quién estás peleando y puedas vencerlo en oración, puedas vencerlo en obediencia, puedas vencerlo con conocimiento. Kedorlaomer simboliza sirviente de la leona, el dios de la sensualidad. Entonces, esto trae una propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Abraham también se fue contra este espíritu. Judas dice que debemos cuidarnos de los sensuales, que hablan cosas infladas, que son aduladores. Yo aquí no te voy a adular jamás, hermano. Hay congregaciones donde sí, ya te dije que eres un rey y un sacerdote, pero te va a costar trabajo tomar esa posición. No nada más te voy a engañar diciéndote: tú eres rey, así es que el reino es tuyo. Sal y conquista. Sí, pero ¿cómo? Porque si nada más te adulo, ¿qué es adular? ¿Qué es adular? Dímelo. Es exaltar al hombre, exaltar sus cualidades para que se envanezca a sí mismo y se pierda. Ok. ¿Sí se entendió? Tú eres un rey, sal y conquista. ¿Pero cómo? Si estás pecando, no vas a poder conquistar más que el pecado. Eres un sacerdote, pero ¿qué le estás ofrendando a Dios? ¿Dinero de robos? ¿Dinero de corrupción? Eso no le gusta a Dios. Es un fuego extraño. Tengo que decirte que tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en obediencia para que tus ofrendas sean agradables a Dios. Que tienes que salir del pecado, ¿para qué? Para que no haya estorbos entre Dios y tus bendiciones. Si yo no te digo eso, entonces nomás te estoy adulando. Y eso es un engaño. Entonces, yo no quiero que te vayas engañado de este lugar. Yo quiero que aprendas a tener las bendiciones de Jehová son para siempre y no añaden consigo tristeza. Quiero que el dinero que Dios te dé te dure para siempre y no añada a tu vida problemas. Hay gente que llegan al templo y les empieza a caer trabajo los domingos, ¿verdad? Ya hemos visto muchas experiencias de eso. Qué casualidad que antes no tenían ni siquiera trabajo, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni ningún día.
Llegan al templo y hasta los domingos tienen trabajo y bien pagado. ¡Qué casualidad! Y dicen, es que Dios me está bendiciendo, no voy a ir, pastor, porque Dios me está bendiciendo. Tuve trabajo hasta el domingo. ¿Qué crees? Esa no es bendición de Dios. Ese es el demonio que te quiere sacar del camino del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y se van y se pierden. Y hemos visto muchos casos. Sí. Esa no es bendición, hermano. Desde el momento en que te sacan de la presencia de Dios, del templo del Señor Jesucristo, ya no es bendición. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se perderá? Ese es el enemigo que te quiere sacar y te está sacando. Es ahí donde te tienes que poner las pilas y decir, no, no quiero ese trabajo. Yo lo he dicho, Benito lo ha hecho, Ricardo lo ha hecho. Al principio no se les dice a la gente porque pues, tienen que ir aprendiendo poco a poco. Pero sí tenemos que captar cuándo es el enemigo y cuándo es Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Verdad que sí? Entonces, claro, cuando estés recién llegadito al templo, pues no te podemos decir, no, hermano, eso no es de Dios. Bueno, ahorita vamos a suplir las necesidades primordiales, pero después tienes que ponerte las pilas y decir, no, yo no trabajo los domingos. Pues no le damos el trabajo, pues no me lo den. Yo no dependo del ser humano, yo dependo de Dios. A mí me ofrecían una gerencia en Devlin, tenía que trabajar los domingos, dije, no. Ahora no necesito una gerencia. Tengo muy buen trabajo, gano bastante bien, no me quejo, tengo hasta mi hijo al lado mío. Estoy feliz, estoy cerca de mi casa, gano bien, estoy de jefe solito porque nadie me da órdenes más que regaños cuando la gente se enoja. Cuando no hago bien las cosas, pero es bueno ser tu propio jefe. Es bueno que tu Señor Jesucristo sea tu propio jefe. Date esa oportunidad. Cuando crezcas en fe, pide al Señor que te dé la fe de decir no a un trabajo. Mira, la fe opera a veces que pareciera en contra, Cuando le dices no a una mujer, puede ser una mujer hermosa, puede ser una mujer exitosa, pero a lo mejor no es la mujer que Dios puso en tu camino para tu vida. Y si no es ella, entonces te va a traer problemas, más que bendiciones, te va a traer maldiciones. Se quedaron muy pensativos, hermanos. Amén, amén. Es que es real. Por eso el Señor dice, no te unas en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tienen los incrédulos con los que creen? El templo de los ídolos con el templo de Dios. ¿Qué compañerismo tiene Belial con el diablo? Con Jesucristo, perdón. Belial es el diablo. Claro que no hay comunión. Los hijos fuera del matrimonio son hijos sin identidad espiritual. Voy a terminar con esto. Por eso es necesario, hermanos, que estemos bajo las leyes de Dios. Regreso al principio de esta enseñanza. No hijos en pecado, porque quien va a pagar las consecuencias son ellos. Comportamiento de la persona cambia con frecuencia, que cambia con frecuencia de pareja sexual, buscando únicamente el placer. Los hijos fuera del matrimonio son hijos sin identidad espiritual, y esas personas que llegan a una iglesia y no tienen este conocimiento, su situación espiritual no va a cambiar. Hay familias que tienen desórdenes sexuales, de procreación. También se puede dar la situación que el padre de una familia haya tenido más de una mujer. Esto es un espíritu sexual en el hombre. También se da en la mujer y en los hijos, y se transmite este ADN espiritual. Esos espíritus demoníacos trabajan con Jezabel, porque Jezabel se levanta para destruir la heredad.
Por aquello, cuando una persona duerme y tiene sueños sexuales, al despertar uno piensa, pero si yo estudio la Biblia, voy al templo regularmente, ¿cómo es posible que me esté pasando todo esto? Porque en tu genética espiritual viene ya una transfusión demoníaca. Por eso es necesaria la liberación. O sea, se heredan, se transfieren los demonios desde los ancestros. Por eso es necesario entrar a un proceso de liberación para romper con todas esas maldiciones generacionales y poder liberarte y empezar una vida sin tantas luchas. Dice tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación, dice el libro de Éxodo capítulo 20, desde el verso 1, para que me entiendas. Circulan por nuestras venas y la sangre habla todo lo que no es de nuestro Creador. Tiene que ser desarraigado, echado fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, o sea, Jesús el Mesías. Por esta situación, tengamos presente esta porción de la palabra de nuestro Creador. Tercera carta de Juan capítulo 1 verso 2, no lo busquen, termino con esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es este, amado, que seas prosperado en todo, que tengas salud física, salud espiritual y salud emocional, no nada más salud física. Que seas prosperado, que te vaya bien en todo. Ese es el anhelo de Dios para tu vida. La prosperidad y la fertilidad van a venir conforme el alma prospere en lo referente al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo va a prosperar tu alma? Conociendo la palabra de Dios y aplicándola en tu vida. Entonces, como resultado de la prosperidad de tu alma, vendrá la prosperidad física y económica. ¿Amén? Amén. Ok. Terminamos hoy la lección 5 del nivel 5 de guerra espiritual. Vamos a orar.